Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, muchas gracias a Lucirene Maldonado que nos entrega micrófono. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hubo seguimiento a lo que platicábamos en la mañana, este boletín de la Fiscalía General de la República. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo durante su conferencia semanera que no tiene opinión y que confía en el trabajo de la Fiscalía General de la República, luego de que la Fiscalía General de la República informara que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, en Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión por las unidades periciales federales que corresponden al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, la cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido al momento del homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundida localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia Fiscalía General de la República. El mandatario estatal manifestó que leyó el comunicado y efectivamente es probable que se estén citando a todos los involucrados. Nadie está excluido que sea citado e investigado. No sé a quiénes podrá alcanzar y a quienes no. Ellos adelantaron a servidores públicos, no dijeron nombres de personas, si mal no recuerdo, hablaron de policías y peritos. Manifestó que la actual fiscal, Claudia Sánchez Condo, no podría ser citada a declarar, pues no estuvo involucrada en la investigación, ya que era encargada de la zona centro. Recordó que cuando ocurrieron los hechos, él mismo le pidió a Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, que interviniera en el tema y apoyara para que la Fiscalía General de la República se encargara del caso. Sobre la supuesta relación entre el rector de la UAS y el Mayo Zambada, el gobernador manifestó que no sabía nada del tema y quizás Cuen no le tenía la suficiente confianza, a pesar de que formó parte de su equipo al inicio de la administración, luego de que el Mayo Zambada detallara en una carta que tuvo amistad de años con Cuen Ojeda. Hoy mismo, en un segundo respuesta a este oficio, a este comunicado, Javier, un juez federal respondió al respecto en relación a este comunicado con fecha 20 de octubre. El Poder Judicial de la Federación hace mención que no corresponde con la realidad, ya que en dicho comunicado se mencionan 3 hechos diferentes y al exponer su solicitud de orden de aprehensión ante el juez de distrito solo se refirió a uno de esos 3 hechos, precisando que se trató del secuestro de Ismael Z, al cual la Fiscalía le atribuye a Joaquín Guzmán la responsabilidad, manifestando que los otros 2 hechos, el homicidio de Héctor Cuen y la desaparición forzada de personas mencionadas en el comunicado, se estaban investigando en carpeta diferente. En este comunicado, el Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa, con residencia en Culiacán, asegura que no existe una situación de rechazo por parte del juez federal de Culiacán para ordenar la aprehensión de los probables responsables del secuestro de Ismael Zambada, como se afirmó en el comunicado. Y también dice que fue la propia Fiscalía la instancia que hacia el final de la audiencia expresamente decidió abandonar su pretensión de que se librara orden de aprehensión en ese sentido, con el propósito de continuar la investigación y perfeccionarla ante las múltiples inconsistencias probatorias que se advirtieron en el desarrollo de la exposición. El Poder Judicial también dice que declaró sin materia el objeto de la audiencia, es decir, ni siquiera fue necesario que se emitiera una decisión de fondo porque el contexto del asunto no lo requería ante la manifestación expresa de la Fiscalía para retirar su caso, es decir, de ya no tener interés en ese momento de obtener una orden judicial. También se precisó que cuando culminara la Fiscalía, cuando culminara o perfeccionara su investigación, podría volver a presentar ante el lugar de adscripción, es decir, ante un juzgado de distrito con sede en Culiacán o bien ante el juez federal para continuar el caso. Entre otros comentarios que hace el comunicado, desmintiendo a la Fiscalía General de la República, Javier, el Poder Judicial de la Federación. Pues esto ya tiene ¿Quién dice la verdad? Otra interpretación. Entonces, ¿cuál sería la intención de la Fiscalía de haber divulgado estos hechos? Incluso hoy el juez está desmintiendo alguna de las versiones, está echando también para abajo algunos de los dichos que en este comunicado. Y el gobernador del estado hoy, bueno, habrá que decirlo que fue muy cauto, muy austero en sus respuestas para no
meterse en un asunto bastante espinoso. Yo creo que hoy sí guardó las formas, pues al decir recordar que él fue el que le solicitó directamente al presidente de la República su intervención para que la Fiscalía General de la República ejerciera la atracción del caso de Héctor Melesio Cuen. Y él dijo que esto era para evitar cualquier tipo de dudas o suspicacias que surgieran o estaban surgiendo en torno a la investigación que hizo la Fiscalía General del Estado en relación pues a esta divulgación de este video para darle sustento en su hipótesis de que se trató de un intento de despojo violento de la camioneta en que viajaba con otra persona, Héctor Melesio Cuen. Que hay muchas dudas y la Fiscalía General de la República va en 2 ocasiones que desmiente que esta versión tenga sustento. Pero hoy lo que dice el juez va mucho más allá. Sí. Entonces la pregunta es por qué la Fiscalía divulgó una información que no es cierto o que son verdades a medias, en establecer que se ha solicitado ya órdenes de aprehensión contra peritos, investigadores y otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado en relación al caso de Héctor Melesio Cuen, y efectivamente deja por fuera otro caso, que es el caso del secuestro de Ismael Zambada y la desaparición de 4 personas que lo acompañaban como escoltas, uno de ellos elemento de la Fiscalía General del Estado, que presuntamente también ya fue privado de la vida, por lo que dice la Fiscalía General de la República, que encontró indicios de manchas semánticas en la camioneta donde transportaron a Héctor Melesio Cuen. Sí. Y también donde se dice, dijo que habían transportado. Sí, y bueno, y también se dice que se cuenta con grabaciones de la declaración de la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuen, quien por cierto dicen cambió su versión. No se dice que esta persona qué más elementos aportó para estas investigaciones, pero bueno, la pregunta es, ¿quién está diciendo entonces la verdad en esto? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Hay una investigación en este sentido, hay personas ya identificadas como presuntos responsables de haber falsificado o alterado pruebas e investigaciones, peritajes del caso del Héctor Melesio Cuen, que también está relacionado con otros 2 casos, como lo dice el juez. Y yo lo comentaba en la mañana, ¿no? Que en el caso de que se estaba diciendo que no le había obsequiado en las órdenes de aprehensión, yo pues dije en ese sentido que pudiera ver que el juez consideraba que los elementos de prueba que presentaron no eran lo suficientemente fuertes para darle el sustento y darle la orden de aprehensión, como lo está aduciendo hoy, que incluso la Fiscalía se retiró las peticiones. Milton, tu punto de vista. Sí, y parte de lo que decimos en la mañana, ¿no? O sea, una de las hipótesis era esa, o sea, puede ser que la carpeta, la Fiscalía de la General de la República no la integró, o sea, sólidamente, y bueno, y el juez por alguna razón no le dio consecución o no liberó las órdenes, ¿no? Entonces, ahorita sale un miembro del Poder Judicial de la Federación, un juez federal, a decir, bueno, pasa esto, pero si nos vamos un poquito más arriba en el aspecto mediático nacional, hay una batalla muy fuerte entre los líderes del Congreso actualmente con una jueza y con la ministra Norma Piña. Y vemos cómo Ricardo Monreal acusa a la ministra Piña de enfrentamiento entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 4T. Y dice básicamente ahorita Monreal, para los medios nacionales, ella es parte del problema. Entonces tienes al líder de la Cámara aventándole buses a la ministra y a la juez que ordenó que bajaran la publicación de la reforma judicial. Entonces, días antes la presidenta Sheinbaum dijo, yo no voy a bajar nada, ¿no? Entonces, y luego tienes a Noroña, ¿cómo dices, Francisco? El comandante Noroña. Noroña va contra la jueza por la reforma judicial y acusa esa parte de decir, bajen esto, como una majadería política y un ataque a la presidenta. O sea, de una jueza a la presidenta. Entonces ya tienes al líder del Senado encarrilándole buses a la jueza y a la ministra Piña y al líder de la Cámara. Entonces tienes a un poder de la Unión, a los líderes de un poder de la Unión, yéndose sobre
el Poder Judicial. Entonces sale este juez y dice, hey, la fiscalía está haciendo esto y esto, no integró así, o sea, da una explicación jurídica, técnica. Entonces, al rato, puede ser porque pues, puede brincar y decir, oye, fíjate que en este caso, donde la fiscalía integró esto y esto sobre esta investigación, en Sinaloa, que es un caso nacional, pues el Poder Judicial no está haciendo esto otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer otra vez? Repetir lo que dijo el juez. Oiga, vuelvan a meter, vuelvan a meter las carpetas, vuelvan a armar el expediente y bueno, vean cómo, ¿para qué? Para que pueda liberarse la orden de aprehensión. Lo que llama la atención es que comenta que no hicieron la solicitud, ¿no? Como tal, sí, se retiraron. Sí, así es. Pues sí, yo no que sé al si final... no le informaron a Germanero, ¿no? Sí. Que su equipo se retiró. Sí, que se retiró. Entonces, ahí, no sabemos qué va a hacer la fiscalía todavía. Yo creo que va a volver a integrar las carpetas, va a volver a subsanar eso. Y bueno, y el Poder Judicial o el juez con donde radiquen esa solicitud, pues ya verán cómo y de qué manera liberan las órdenes de aprehensión, ¿no? Pero eso está en función también de qué, de lo político a nivel nacional, entre el agarrón que hay entre la Cámara con la reforma que está dando y el Poder Judicial con los jueces. Y ahorita es un juez el que dice, hey, la fiscalía no hizo su chamba. Y le explica, ¿no? Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? En la mañana, el gobernador en su semanera, a preguntas de los compañeros reporteros y reporteras, recordó que él fue el que solicitó que la Fiscalía General de la República atrajera el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen, y volvió a repetir de que pues será el trabajo de la PGR quien sirva a citar a quien piense que está involucrado, etcétera. Lo único que sí me llamó la atención a mí, que a pregunta de una reportera, ya lo habíamos comentado aquí en la mañana, él avaló y eximió de cualquier responsabilidad a la actual fiscal, que era la vicefiscal en la zona centro, y dijo que no, que ella no tuvo nada que ver, no participó en las investigaciones, etcétera, pero dejó abierta la puerta el gobernador Rocha en el sentido de que haga su trabajo finalmente la Fiscalía General de la República y igual los miembros del Poder Judicial, en el sentido de si van a girar órdenes o no de aprehensión respectiva. Lo cierto es que la PGR, pues desde un principio estableció, fue lo primero que reveló, que había sido un montaje. Hoy lo asegura, lo ratifica, más el agregado de que se encontraron huellas de sangre en Huertos de Pedregal, que fue donde se inicia toda esta situación del pasado 25 de julio, y que en la parte trasera de la camioneta donde se hizo el montaje, pues aparecieron huellas de sangre del agente de la Policía Judicial, que era el que acompañaba desde hace años como escolta de Ismael Zambada García. Es decir, está esto bastante enredado, y ahora pues ya está la palabra de la PGR sobre el posicionamiento de un juez donde dijo no es verdad, yo no me negué, nada más lo que les demostré es que no tenían sustento, lo que ellos me solicitaban se les demostró, y ya dice, ya no volvieron, se retiraron. Entonces vamos a ver ahora cuál va a ser la respuesta del fiscal general de la República, que no es nada blandito ni se queda callado como es Alejandro Germanero, ¿no? Es muy reactivo. Es muy reactivo y qué más tendrá en sus manos esta investigación de la Fiscalía General de la República. Pero por lo pronto, pues vamos a ver si no pagan justos por pecadores, y a la hora de la hora, pues se rompe el hilo por lo más delgado con funcionarios menores de la Fiscalía que aún estén en activo o que hayan participado en lo que les ordenaron sobre este montaje. Sí, pero llama la atención, Francisco Milton Javier, que responda el Poder Judicial de la Federación, sí. Poco usual que responda, y máxime con un comunicado tan preciso y con desmentidos claros, ¿no? De cada uno de los puntos que dijo la Fiscalía
General de República. Son los tiempos que se viven, Francisco, y la dimensión del caso, sí, ¿no? También. Es que en la mañanera de hoy, allá en Palacio Nacional, en voz de la Secretaría de Gobernación, le tundieron durísimo al Poder Judicial sobre varios casos donde, aprovechando el famoso sabadazo, otorgaron libertad o prisión domiciliaria. Y hoy inauguró el Poder Judicial también sus mañaneras. Por eso es que fue rápida la respuesta del Poder Judicial. Las mañaneras a la misma hora que las va a dar la presidenta Claudia Sheinbaum. Para estar en el tono, exactamente, así es. Sí, Javier. Para estar en tono, diría alguno, o en sintonía, ¿no? Bueno, se tienen que adaptar, ¿no? Se tienen que adaptar. Claro. Y efectivamente esto lo que forma parte de esta gran confrontación que se ha dado a raíz de las reformas a la ley para modificar la estructura y la forma de elegir a los jueces. Hay toda una confrontación. Hay ordenamientos de tipo judicial que no se quieren acatar, y ya vimos la argumentación que tienen desde el momento que la presidenta de la República dijo que no va a bajarla, y porque no tienen sustento. Ya vimos a diputados, a senadores de la República de Morena, pues tanto también el respaldo. Es la misma situación con Andrés Manuel López Obrador desde el momento que enfiló las baterías en contra del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Pero si vemos los primeros videos de los primeros encuentros que hubo con el entonces presidente de la República, recién iniciado su sexenio, con los diferentes poderes, sobre todo el Poder Judicial, el discurso que dio, diciendo que él iba a ser respetuoso de todas las resoluciones y que acataría todas las resoluciones que emitiera el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, que entendía la autoridad y la autonomía que tenía. Y bueno, después ya vimos cómo entraron una serie de confrontaciones, y hoy, bueno, pues exhibiendo, en el caso, aduciendo que los jueces los fines de semana pues liberan a delincuentes. Pero ya vimos una respuesta hoy, y no es la primera respuesta que se da así tan abiertamente, donde dice, bueno, es que nosotros estamos aquí para analizar la ley conforme a los datos, informaciones y pruebas que nos presente el Ministerio Público. Y aquí, en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cohen, pues está diciendo que la carpeta de investigación que le llevaron no tenía los elementos suficientes, que es más, se retiraron, por lo cual ya no solicitaron continuar para que les obsequiaran las órdenes de aprehensión. Y lo que dice que llama la atención es que son 3 casos ligados en un mismo hecho, y que misteriosamente quieren desligar un solo caso para solicitar órdenes de aprehensión. Bueno, este asunto va a dar mucho de qué hablar, y verán nosotros quién nos está diciendo la verdad, sí, y por qué motivo la Fiscalía dio a conocer estos datos sin supuestamente tener los elementos necesarios. Porque podemos meter las manos al fuego por la Fiscalía General de la República. No, yo creo que no. Presenta hasta de la verdad histórica también allá. Sí, no, aunque no estaba el que está ahorita, ¿no? Sí, pero no, es la misma institución. Sí, pero hay que recordar que incluso hoy, cuando se hicieron los foros para la reforma, se decía que tenían que meter a las fiscalías para trabajar en forma conjunta. ¿Cómo vas a alimentar las carpetas de investigación? Y también tienes que ir formando y capacitando a los elementos de la Guardia Nacional al momento de cómo deben rendir sus informes de los hechos donde participaron o detienes personas, si llevan armas o no, porque todo forma parte de la carpeta de investigación, y la presunción de inocencia es lo que está vigente. Entonces, para demostrar que las personas que le estás imputando delitos es presuntamente responsable, pues tienes que acreditar todas las pruebas necesarias, ¿no? Sí. Y me decía un juez, pues me dio una pláticas que han dado, es que muchas carpetas van con muchas omisiones o errores que no pueden justificar, y que el juez no puede sufrir esas deficiencias. Así es, Milton. Entonces, es que no es que no negó negó. No, retiraron retiraron la Fiscalía, y eso no dijo la Fiscalía. Entonces, ahí, ahora, lo que va a venir es eso que dices, ¿no, Javier? O sea, otra vez la petición para la liberación de la orden, pero vamos a ver dónde la radican, o sea, dónde la ponen, y en la conversación política, porque esto es jurídico, en la conversación política, pues si va a haber una respuesta de Gertz o de algún vocero, número uno. ¿Por qué? Porque ahí el fiscal también, como juega lo político, se está jugando
la estadía con doña Claudia, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es ver cómo y de qué manera arma la carpeta. Y en lo político, en la Cámara, pues van a empezar tanto Noroña como Monreal, pues pueden tomar este caso también de cómo el juzgado federal pues ha detenido, ya explicaron técnicamente el Poder Judicial por qué lo hizo, pero en lo político eso no cuenta. O sea, lo que cuenta ahorita es la turbulencia que hay entre la jueza, el tema del desacato supuestamente visto desde el Poder Judicial de la Federación, porque la presidenta pues no va a bajar el tema de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque también el Poder Legislativo dice, bueno, es que los jueces que vayan en contra de la reforma judicial pudieran abrir, no digo que lo van a hacer, casos de juicio político. Entonces, así como están poniendo los temas de los sabadazos, que explican, ¿no? Y los jueces en los sábados sueltan gente. Bueno, pudiera ser. ¿Por qué? Porque es un contenido político. No lo digo por otra cosa. Y les dan cierta herramienta política. ¿Para qué? Para meter turbulencia a este enfrentamiento que hay entre el Poder Judicial contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está en juego el tema de la reforma judicial. Y una juez que está diciendo, que la está deteniendo. Entonces pasa esto y ¿tú crees que Noroña o Monreal no dejen ir esa bola? O sea, claro que la van a batear. Así es, totalmente. Sí. Por acá nos dejaron una pregunta sobre la carretera, que si había algún bloqueo en este momento en la carretera por la 20, Culiacán-Mazatlán. No tenemos ningún reporte, ya preguntamos. Por la 15 ahí. Por la México 15 a la altura de Cozalá hubo un hecho durante la tarde. Aquí en la salida sur encontraron 2 cuerpos. ¿Ah, sí? Bueno, ese sí lo tenemos, pero no está bloqueada la carretera, pues, o sea, como tal, ya lo comentaban nuestros compañeros, este hecho fue en el Arroyo del Toro, rumbo a Sanalona, en Culiacán, este hecho, ¿no? Ese es el que comentabas. No, en la 15 ahí por el splash. Sí, acaba de suceder. Ok, bueno, ahorita lo comentamos, lo enviaron ahí en el consolidado de hechos, entonces ahorita lo voy a leer. No hay bloqueos de carreteras, por fortuna, en este momento. El que comentas fue en la mañana, me dicen, sí, fue en la mañana. Porque acaban de mandar ahorita el reporte. Sí, lo van mandando, pero a veces lo reportamos los medios y lo confirma la Secretaría de Seguridad Pública hasta horas después, pero sí fue por la mañana. Fueron los que encontraron en una cajuela, Javier, que estuvimos reportando. Parece que este es otro, ¿no? Ahorita te reviso entonces. Francisco, comentario final. Y lo que es la vida, ¿no? Cuando andaba muy cebado y quedando bien con el presidente López Obrador, Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en una de esas se quejó Santiago Nieto que la Fiscalía General de la República no le daba para adelante a los expedientes que le mandaba. Y rápido le contestó Germanero: pues es que cada expediente que me mandan no trae nada, le digo. Mándame pruebas contundentes, ¿no? Y ahora al revés, le están negando órdenes de aprehensión porque le dijo al juez de distrito, es que no le veo sustento, o sea, susténtemelas porque mire, este es el problema, y se retiran. Pero hay que recordar que tiene la mano muy pesada Germanero, cuando pues prácticamente encarcela a su excuñada. Sí, claro. La tuvo bastantes años encarcelada, procedió durísimo con parte de la familia de su excuñada, porque él sospechó siempre que su hermano no lo habían ayudado a sobrevivir y fue muriendo de alguna enfermedad letal. ¿Y cómo estaría el asunto que el abogado que traía Germanero era Javier Cuello Trejo? Ay, no más. Y Javier Cuello Trejo dijo, no, pues muchas gracias y ahí nos vemos. Y pues lo dejó correr el presidente López Obrador en esa venganza personal, hasta que pues el escándalo fue tanto que pues se tuvo que declarar totalmente absolutorio esa situación. Pero en el Inter, don Germanero les hizo la vida de cuadritos a la cuñada, pero con todo. Y insistimos, es de muy mano dura y no sabemos cómo va a reaccionar ante esto que está ocurriendo con el caso Melesio Cuen aquí en Sinaloa, que por cierto
Hoy la mayoría de los espacios de análisis noticiosos de la capital del país, allá de la Ciudad de México, lo retomaron todo el día. Lo del boletín. Lo del boletín y de la respuesta también. Sí, o sea, es que ahorita está a flor de piel ese tema, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, nuevamente el caso del homicidio de Melesio Cuen fue la nota principal, casi a la limón, o sea, al mismo tiempo que el asesinato de un sacerdote muy querido y de mucha popularidad allá en el estado de Chiapas. Así es. 30 segundos, Javier, nos vamos. Así es, bueno, este asunto sin duda va a ser muy polémico. Yo creo que le van a buscar antecedentes de cuáles han sido las actuaciones de este juez, si ha liberado a algún agente conocida de la delincuencia organizada, cuáles han sido sus respuestas como parte de una estrategia de tipo político. Y yo creo que este caso, el caso de Héctor Melesio Cuen, junto con el caso del Mayo Zambada que va, y el caso de los elementos que están en calidad de desaparecidos, no se va a conocer a ciencia cierta hasta que el gobierno de los Estados Unidos dé una información de qué fue lo que sucedió y si hubo elementos de alguna corporación de una americana en este operativo en territorio mexicano. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días, buenas noches al auditorio. Buenas noches. Milton, 30 segundos. Sí, el caso ese que comentabas, Francisco, son familiares las personas estas del exgobernador Alfredo del Mazo, ¿no? No Alfredo lo del recuerdo, Mazo, más no, así, no lo creo que recuerdo. eran familiares cercanos ahí. Digo, eran en las de ahí de la clase gobernante, ¿no? Al final del día fue un pleito ahí. Bueno, vamos a ver la respuesta de la fiscalía. Vamos a ver también el Poder Legislativo, si sube esto al ring, porque todos están subiendo al ring, ¿no? Todos los casos de Poder Judicial con Fiscalía, todos lo están subiendo al ring. Vamos a ver si lo sube ya sea Noroña o Monreal. Y bueno, ¿y qué más va a seguir en esta investigación? Hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Porque lo que no sabemos, si la investigación de la Fiscalía General de la República la están haciendo con personal de la Ciudad de México o le están dando alguna participación aquí a la delegación federal. Dicen que ya no hay delegaciones, pero bueno, sí hay, la PGR es autónoma, ¿no? Sí entonces, que por cierto antes era una fuente informativa casi permanente, pero de repente como que ya no quieren informar absolutamente. Ese es otro problema que tenemos como analistas, como medio de comunicación, que no tenemos más que la información que nos brindan oficialmente a cuentagotas. Así es. Pues muchas gracias, Francisco. Claro que sí, buenas noches, Sinaloa, y pues darle el pésame. Sí, comentábamos, Francisco, mandarle el pésame a nuestra compañera Carmen Peña, la directora de administración de Vibra Medios, por el sensible fallecimiento de su abuelito, el señor José Álvarez Vega. Tenía más de 90 años, Francisco. Hombre, qué chulo. De esos delgaditos, altos, calilludos de San Ignacio. De los de antes. De los de antes, y hasta hace muy poco, por fortuna, me comentaba Carmen, muy lúcido. Lamentablemente, pues en los últimos meses su salud se deterioró y murió el día de ayer. Pues un abrazo solidario a nuestra compañera Carmen, excelente compañera, por cierto. Así es, y a toda la familia, por supuesto. Hoy los acompañamos un ratito ahí en la funeraria porque por cuestiones de salud lo trajeron a Culiacán y pues falleció el día de ayer acá en la capital del estado. Nuestro sentido pésame. Así nos despedimos. Descansa en paz, don José Álvarez Vega. Los dejamos bien acompañados en Vibra Radio.